Bienvenidos al tema funciones matemáticas. En esta oportunidad vamos a trabajar con algunas funciones matemáticas, tales como redondear, sumar puntos sí, sumar puntos sí punto conjunto, aleatorio y aleatorio punto entre. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: reconocer la importancia que tienen las funciones matemáticas y asimismo implementar dichas funciones de acuerdo a su utilidad. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello descargue el archivo funciones matemáticas. Como se observa en esta imagen, se tiene el siguiente caso. Una empresa encuestadora ha recabado las respuestas de un conjunto de trabajadores, obteniendo su nombre, cargo, sexo, estado civil, número de hijos y sueldo. Sin embargo, como podemos observar, en estas dos últimas columnas no se tiene datos. Es por ello que nos han solicitado generar dicha información a través de números aleatorios de tipo entero para el número de hijos que esté entre el rango de 0 a 4 y para el sueldo en el rango de 800 a 2100. Luego en la parte inferior observamos que debemos generar números aleatorios ahora entre 0 y 1 y mostrar solamente dos de sus decimales. Y por último, debemos generar u obtener el monto total de sueldos según algunos criterios o características. A continuación, mostraremos la secuencia de pasos de cómo desarrollar dicho caso práctico. Este es el archivo funciones matemáticas. Para completar la columna número de hijos y sueldo, las dos columnas, debemos emplear números aleatorios del tipo entero. Para ello existe una función matemática que nos va a poder ayudar. Entonces, vamos a trabajar directamente en las celdas. En este caso, en la celda G2, comencemos. Igual, la función matemática que me permite obtener números aleatorios enteros en un determinado rango viene a ser aleatorio.entre. Veamos su descripción. Devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Así es, entonces damos doble clic, aleatorio.entre, veamos ahora cuáles son sus argumentos. Inferior, superior, que viene a ser el rango, un número entero inferior, otro número entero superior. Entonces para el número de hijos, los rangos, los valores inferior y superior serían de 0,4. Entonces colocamos así, 0,4. Cierro paréntesis, clic en la tecla Enter. Acabamos de obtener un número de hijos que está efectivamente entre 0 y 4. Completemos dicha columna dando doble clic en la esquina inferior derecha de esta celda, aquí sobre el pequeño recuadro. Acabo de observar que el número 2 se ha modificado, pasó ahora a ser el número 3. Esto va a suceder porque se están generando números aleatorios. Conforme realicen algún cálculo o alguna operación en dicho archivo, van a ir cambiando los valores. Bien, ahora completemos la columna sueldo. Para ello necesitamos números enteros, pero en el rango de 800 a 2100. Por lo tanto, nos va a servir la misma función matemática, aleatorio.entre. Damos doble clic y ahora el rango sería desde 800 como valor inferior, hasta 2100 como valor superior. Cerramos el paréntesis, clic en la tecla Enter. Estamos obteniendo 1630, que efectivamente está en este rango. Completamos la columna dando doble clic en la esquina inferior derecha sobre el pequeño recuadro y hemos generado ya los datos de ambas columnas. Pero como dichos valores van a ir cambiando, lo ideal es que se mantengan fijos. Entonces seleccionamos todo el rango de celdas de los valores aleatorios que acabamos de generar, hacemos una copia, control C, nos ubicamos en la primera celda de este rango seleccionado, es decir en G2, damos clic derecho sobre dicha celda y en el grupo opciones de pegado elijamos 1, 2, 3, que como dice allí la pequeña descripción, es para pegar solo sus valores. Damos clic en 1, 2, 3, luego clic en la tecla Escape para
de seleccionar esas celdas. Y ahora, ¿qué pasa si nos ubicamos en cualquier celda de la columna número de hijos o en la columna sueldo? Me doy cuenta de que en la barra de fórmulas ya no se muestra la función aleatorio.entre que permitió generar todos estos datos. Con esto se han fijado dichos valores. En base a esta información continuemos lo siguiente. A ver, ahora tenemos que determinar números aleatorios, pero entre 0 y 1, y mostrar solo dos de sus decimales. Por lo tanto, ubicándonos en la celda B14, implementamos una nueva función que genera números aleatorios entre 0 y 1. Esta función viene a ser aleatorio. Leamos su descripción. Dice lo siguiente. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido. Cambia al actualizarse. Perfecto, entonces veamos aquí. Damos doble clic sobre aleatorio. Fijémonos en su ayuda. Esta función aleatorio, como pueden observar, no tiene argumentos. Cada vez que necesitemos un número aleatorio entre 0 y 1, solamente tendremos que implementar la función aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces aquí nos faltaría solamente cerrar el paréntesis y dar clic en la tecla Enter. Hemos obtenido un número decimal, pero me faltaría mostrar solamente dos decimales. Aquí tenemos más de 2. Entonces para ello nos vamos a la barra de fórmulas, nos ubicamos después del signo igual y debemos agregar una función matemática que ya conocemos, que viene a ser redondear. ¿Cuál es su descripción? Redondea un número al número de decimales especificado. Entonces damos doble clic sobre redondear, nos fijamos en su ayuda. Esta función tiene dos argumentos, número, aquel número que deseo redondear, coma, cuántos decimales necesitamos mostrar. Es por ello que el primer argumento ya está determinado con la función aleatorio. Aquí he determinado que estoy obteniendo el número que deseo redondear, coma, ¿cuántos decimales necesito? Solo 2. Entonces ingreso allí el número 2, cierro paréntesis y clic en la tecla Enter. Hemos obtenido ahora sí un número decimal entre 0 y 1 con solo dos decimales. Completamos la fila dando clic sobre el cuadro pequeño y arrastro hacia la derecha. Ahora, manteniendo la selección de estas tres celdas, clic en el pequeño recuadro y arrastro hacia abajo. De esta manera ya tengo los valores aleatorios. Si gustan generar otro grupo de valores aleatorios, pueden presionar la tecla F9, de esta manera. Cada vez que presionen la tecla F9 van a ir cambiando dichos valores aleatorios. Y si, por ejemplo, desean trabajar con este grupo de valores, recién aquí tendrían que seleccionar todo el rango de celdas, hacer una copia, ubicarse en la primera celda, en este caso B14, y allí dar clic derecho y realizar un pegado especial solo valores, tal como trabajamos para las columnas número de hijos y sueldo. Continuemos. Ahora debemos determinar un monto total de sueldos, pero según algunas características. A ver, nos piden monto total de sueldos de trabajadores casados. Observamos aquí que hay una característica respecto al estado civil. Debemos analizar cuáles son aquellos trabajadores casados y determinar cuál es la sumatoria de sus sueldos. Por lo tanto, la función que me va a permitir hacer este cálculo de una sumatoria, si cumple una condición, viene a ser sumar.si. Veamos su descripción. Dice lo siguiente: suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Hay que darnos cuenta aquí de un detalle, solo un criterio o condición, y ese es nuestro caso. El criterio sería estado civil casado. Damos doble clic sobre sumar.si, veamos sus argumentos. Son 3. Rango, que viene a ser el rango de celda sobre el cual van a trabajar, coma, criterio. ¿Qué criterio o condición voy a buscar en dicho rango?
coma, rango suma. ¿Cuál es el rango de celdas que voy a sumar? Primer argumento, rango, viene a ser dónde están estas características del estado civil. Entonces seleccionamos todo el rango de celdas de los estados civiles. Coma, ¿qué criterio voy a buscar en este rango? Casado. Entonces, como es texto, no olvidemos las comillas. Casado. Cierro comillas, coma. ¿Cuál es el rango de celdas que voy a sumar si encuentro el estado civil casado? El rango de los sueldos. Entonces seleccionamos todo el rango de los sueldos. Ya hemos terminado. Cerramos paréntesis. Clic en la tecla Enter. Hemos obtenido la sumatoria de sueldos de aquellos trabajadores casados. Ahora, nos piden monto total de sueldos de trabajadores contadores y con más de 2 hijos. Aquí observamos claramente dos características: que el cargo sea contador y que el número de hijos sea mayor a 2. Por lo tanto, ya no me va a servir la función sumar.si, porque sumar.si, no olviden, es para cuando solo se tiene una condición. Leamos la descripción de esta función, sumar.si.conjunto. Dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Aquí ya me está hablando de cuando necesitamos uno o más criterios a la vez, entonces me va a servir dicha función, sumar.si.conjunto. Damos doble clic sobre sumar.si.conjunto, veamos sus argumentos. Rango suma, tenemos que indicar en este momento cuál es el rango de celdas que se va a sumar, coma, rango criterios, 1, entonces considerar el primer criterio, ¿dónde se encuentra esto? Este criterio, ese es su rango, coma, criterio 1, ¿qué voy a buscar en este rango? Y así, por cada nuevo criterio se colocarán este par de argumentos, el rango donde voy a ubicar el criterio determinado, coma, dicho criterio. Por lo tanto, el rango de suma que voy a necesitar es el rango de todos los sueldos, coma. ¿Cuál es el rango del primer criterio? Sería el rango de los cargos. Selecciono todos los cargos, coma. ¿Qué cargo voy a buscar aquí? Contador. Como es texto, no olvidemos las comillas. Contador. Cierro comillas, coma. ¿Cuál es el siguiente criterio a determinar? Que el número de hijos sea mayor a 2. Entonces, ¿dónde encuentro el número de hijos? En este rango. Coma. ¿Qué criterio debo buscar en este rango de celdas? Que sea mayor a 2. Como esta expresión necesariamente no puede ir suelta, debe ir siempre entre comillas, coloco comillas, mayor que 2. Esa es la condición para este rango. Ya no tengo más criterios, más condiciones que analizar, cerramos paréntesis y clic en la tecla Enter. Ahora nos piden determinar el monto total de sueldos de trabajadoras sin hijos. Por lo tanto, se observan dos criterios o condiciones: que sean trabajadoras, es decir, que el sexo sea F, de femenino, sin hijos, que el número de hijos sea 0. Por lo tanto, nuevamente nos va a servir la función sumar.si.conjunto, porque se tienen dos criterios por analizar. Damos doble clic sobre sumar.si.conjunto, ya conocemos los argumentos. ¿Cuál es el rango de celdas que voy a sumar? El rango de los sueldos. Seleccionamos dicho rango, coma. ¿Cuál es el primer criterio? Que sean trabajadoras. Por lo tanto, el rango sería de los sexos, coma. ¿Qué voy a buscar allí? La letra F, como es texto, entre comillas, F, coma. ¿Cuál es el segundo criterio? Que el número de hijos sea 0, porque nos piden que no tengan hijos. Seleccionamos el rango del número de hijos, coma, y entre comillas podemos colocar igual 0 o simplemente abro comillas 0, cierro comillas. No tengo más criterios que analizar. Cerramos paréntesis y clic en la tecla Enter. Se obtiene 1799 dado que aquí se ha encontrado que una trabajadora F tiene 0 hijos. A ver, aquí 0, 0, 0, aquí está, 1799. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido las funciones redondear, sumar.si, sumar.si.conjunto, aleatorio y aleatorio.end, rescatando aquí la diferencia entre sumar.si y sumar.si.conjunto. Muchas gracias por su atención, esperamos que el tema haya sido de su agrado.